Es hora de hablar de Cuba. De hablar de Cuba. Noti 1630 presenta a Jay Martínez en Cuba 630. La semana pasada en Casa Cuba hubo un evento que estuvo Carlos Alberto Montaner y entonces estuvieron dos disidentes aquí en Puerto Rico que llegaron de Cuba y vuelven a Cuba. Entre ellos estaba José Daniel Ferrer de UNPACU, muy conocido para las personas que siguen las noticias de Cuba y consiguen las redes sociales. Una persona muy activa que mantiene un movimiento bien agresivo, podríamos decir, dentro de Cuba, protestando y haciendo diferentes actividades en contra de la tiranía de los hermanos Castro. Y lo tenemos en la línea de teléfono. Vamos a escucharlo, a hablar con él brevemente. Sabemos que está... Buenas tardes, José Daniel Ferrer, ¿cómo estás? Te habla Jay Martínez. Bastante bien. Un abrazo fraterno para usted y para los amigos que le acompañan ahí en el estudio. Y un fuerte y fraterno abrazo para toda la gente buena, para toda la gente linda de Puerto Rico. Estuve en San Juan y pasé unos días allí en un ambiente muy agradable, muy solidario, hospitalario, y los tengo a todos muy presentes, a toda la gente que allí conocí. Un fortísimo abrazo para todos. José Daniel, hoy salió en el periódico principal de mayor circulación en Puerto Rico, vamos a decir, una página completa con una entrevista que le realizaron a usted esta semana cuando estuvo de visita. Y yo estaba escuchándole y a mí me llamó mucho la atención porque usted en esta entrevista dice que usted está completamente a favor del levantamiento del embargo a Cuba y que usted aprueba, entiende que la visita del presidente Barack Obama a Cuba fue positiva y que ayudó a la oposición interna la visita del presidente Barack Obama. Me llama la atención porque sabemos que en Miami diferentes grupos, vamos a llamarle más de derecha o ultraderecha, pues están completamente en contra del levantamiento del embargo y obviamente en contra, se han mantenido criticando ferozmente la visita de Barack Obama, que dice que nada ayudó a la disidencia interna, que esta fue una visita que es más bien para levantar la imagen de la tiranía de los hermanos Castro. Si usted pudiera abundar sobre esto. Sí, con muchísimo gusto. Nosotros siempre decimos que además de respetar las opiniones diversas y diferentes sobre este tema, también no estamos completamente convencidos de que la democratización de Cuba en un 90 y tanto % depende de los cubanos que luchamos dentro y de los cubanos que no olvidan a la patria que son y siguen luchando desde el exilio, desde la diáspora. Ahora bien, con o sin la actual política estadounidense, los cubanos vamos a continuar luchando y estoy completamente seguro de que vamos a alcanzar la libertad y la democracia. Pero este tipo de política, como la que viene sosteniendo el actual presidente de los Estados Unidos, es mucho más inteligente y permite que los que estamos dentro nos movamos con mejor o con mayor precisión, con mejores resultados en nuestra lucha dentro de la isla. ¿Por qué? Por varias razones. Número uno, el embargo estadounidense le está sirviendo, sobre todo, apenas queda algo de embargo, es más una justificación que le queda ahí a la dictadura para decir el hambre, la miseria, la represión que aquí se vive, tiene que ver mucho con el embargo. El embargo nos impide avanzar económicamente, eso es falso, pero eso es con lo que ellos se justifican. Y tengo que reprimir porque hay una potencia extranjera que me quiere minar las bases y quiere apoderarse de la isla. Todo falso, repito, pero estamos hablando de un pueblo, el pueblo cubano, que no tiene la posibilidad que tienen los puertorriqueños, que pueden oír esta emisora, pero pueden leer El Nuevo Día, pero pueden ver cuantos canales de televisión y cuantos medios de prensa quieran ver, leer, oír, porque hay libertad de expresión, porque hay internet al alcance de todo. Los cubanos no tienen esa posibilidad y el régimen sabe manipular muy bien, confundir, hacer lo necesario, lo que le conviene para que la gente se confunda y la gente a veces no sepa concentrarse en qué es lo que de verdad tienen que hacer y qué es lo que de verdad le hace muchísimo daño. Esta política
el gobierno actual en Estados Unidos le desbarata la justificación, le desmonta el discurso. Otro de los tantos argumentos que tenemos para defender este tipo de política, que repito, no es la cuestión fundamental para democratizar a Cuba, nos ayuda, pero la cuestión fundamental es luchar nosotros los cubanos, los que piensan que esta política no es buena y los que pensamos que sí ayuda. Más allá de esas diferencias debemos aunar esfuerzos para poner fin a la dictadura, sin gastarnos en discutir si esto es bueno o esto es malo o aquello nos ayuda o no nos ayuda. Si nos concentramos en lo fundamental, alcanzamos nuestros objetivos. Durante la visita de la subsecretaria de Estado Roberta Jacobson, el secretario de Estado John Kerry y Barack Obama a Cuba, tuvimos los escenarios más propicios, más favorables para que el tema de la lucha por la libertad y la democracia de Cuba no solamente se oyese en naciones tan distantes como Japón, Australia, Sudáfrica, la India, sino que también al haber tanta información, tanta solidaridad, tanto apoyo venido o manifestado desde diferentes partes del planeta, nosotros bajábamos, seguimos bajando y lo vamos a seguir haciendo, todas estas informaciones a través de los pequeños espacios a los que acudimos para conectarnos a internet y las damos a la población, y el pueblo cubano entonces dice, la gente desinformada dice, la gente que viene siendo manipulada piensan, no estamos solos, hay mucha gente en el mundo solidaria, hay mucha buena prensa que habla de lo que está pasando en Cuba, y eso anima a un pueblo que sufre miseria y represión. Pero también vimos a un Raúl Castro hacer un papelazo, un ridículo enorme delante de las cámaras de la televisión, que lo vio todo el pueblo cubano, cuando en aquella rueda de prensa Barack Obama le llama la atención y los periodistas terminan riéndose. Los pueblos oprimidos siempre ven como muy positivo que su opresor se muestre débil, ridículo, ante el mismo pueblo que lo sufre y ante el mundo en general. Pero también vimos a un Barack Obama pronunciar un discurso muy favorable a la libertad, muy positivo para nuestra lucha, y el pueblo lo pudo oír, aun cuando el régimen hubiese querido que no se oyese. Pero también la población supo, y nosotros nos encargamos de que lo siga conociendo, que Barack Obama, Roberta Jacobson y John Kerry se reunieron con la oposición, y que Barack Obama no es amigo del régimen, que el gobierno de los Estados Unidos, como la mayoría de los demócratas en el mundo, con quienes simpatizan y a quienes apoyan, aunque sea solo de manera moral, es precisamente quienes luchamos contra el régimen que oprime al pueblo cubano. Eso, más el impacto que produjo en los cubanos, que por esos días protestaban más que nunca en las calles de La Habana, se sentían más animados y sentían que no estaban solos, hace que nosotros creamos que es mejor este tipo de política que la anterior, que impide que se creen esos escenarios para que nuestra lucha avance y repercuta de mejor manera. Ferrer, pero ¿qué le dice usted a los que opinan que levantar el embargo sería permitir que el régimen tenga más dinero y obviamente con ese dinero pues lo utilice para reprimir aún más al pueblo de Cuba? Y los que dicen que la visita de Obama o de dignatarios de la talla del presidente de los Estados Unidos, ir a Cuba a reunirse con Raúl Castro, pues esto lo que hace es que legitima aún más el sistema, o sea, que reconoce que lo reconoce como un gobierno y no como una dictadura. Bueno, vamos a empezar por la segunda parte. El régimen, por desgracia, ha conseguido que la mayoría de las naciones Ferrer, de todo el mundo... Ferrer, sí. Tengo que hacer una pausa comercial. Quédese ahí para no interrumpir su respuesta, que okay. Lo están escuchando miles de personas. Este es el programa Cuba 630. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico, transmitiendo para todo Puerto Rico y para el mundo entero a través de Noti1.com, y luego esta entrevista va a estar publicada en la página de Facebook de Cuba 630, así que para que la puedan escuchar nuevamente. Vamos a la pausa y regresamos. Adelante, José Daniel. Sí, mire, empecemos por la segunda parte de la pregunta. En cuanto a darle legitimidad a la dictadura no tiene ni tendrá nunca legitimidad. Por desgracia, la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas la han aceptado, forma parte de las Naciones Unidas, y la vemos como año tras año consigue que la inmensa mayoría de los países miembros
apoyen una resolución que presenten en contra del embargo estadounidense. Es decir, si el resto del mundo se relaciona, comercia, resulta que a veces cómplice de la dictadura, y entonces solo Estados Unidos, la primera potencia del mundo libre, asume una postura diferente, la presión que puede ejercer Estados Unidos es mínima, y no solamente es mínima, el régimen entonces se justifica con que tiene una lucha contra un Goliat, ellos como presentándose como todo un David y presentándole al pueblo cubano que en esa lucha ellos cuentan con el apoyo del mundo y que Estados Unidos está solo y arrinconado en su política de derrotar a la dictadura. Ellos le llaman revolución a su régimen oprobioso. Ese discurso le ha ayudado mucho al régimen a mantener a muchos en Cuba y a muchos en otras partes, atados de mano e indiferentes al sufrimiento, al dolor del pueblo cubano y hasta cómplice muchas veces. Y toda lucha política pasa por saber articular un discurso que además de digno sea efectivo, un discurso que no favorezca las posturas del enemigo y le permita al enemigo entonces atrincherarse, escudarse y obtener beneficio o ventaja sobre quienes le sufren, sobre quienes resultan víctimas de la opresión de ese régimen. En cuanto a los dineros que la dictadura pueda obtener, es cierto que pueden obtener recursos, esa es su intención, buscar recursos, obtener recursos del mundo libre, en este caso de los Estados Unidos, pero ¿y nosotros qué somos? Tontos, torpes, que no vamos a buscar también cómo mejorar nuestra posición en medio de ese nuevo escenario. Por cada dólar que el régimen intente conseguir, nosotros queremos conseguir también discos, impresoras, computadoras, medios que puedan llegar con mayor facilidad en ese marco de relaciones que permite más viajes, más movimiento, más intercambio, porque si no informamos al pueblo cubano, si no movemos a la gente dentro, si no motivamos a la gente, no vamos a pasar de la actitud heroica. Y con la actitud heroica no se consigue el resultado solamente con esa postura, con la actitud valiente, heroica, si no hay un trabajo bien planificado, bien organizado, que se mueva, que se articule para que llegue a cada hogar y levante el deseo de los cubanos de querer ser libre, de querer prosperar, de querer poner fin a la dictadura. Es obvio que vamos a pasarnos 10, 15, 20 años más en una postura de buenos Quijotes, pero no de políticos o luchadores o buenos cubanos que tienen éxito, que triunfan, que avanzan y hacen de Cuba la patria que Martí quería con todo y para el bien de todos. Queremos hacer que esos dólares que ellos pretenden conseguir sean los dólares más amargos que pueda recibir dictadura alguna. Mickey Ray te quiere hacer una pregunta. Buenas tardes, José. Mira, te estoy llamando por la pregunta mía es la siguiente. ¿Esta es la primera vez que te han permitido salir de Cuba? Es la primera ocasión que me permiten salir de Cuba y el régimen me dice que va a ser la última, y precisamente me permiten salir porque fue una de las promesas que le hicieron al mandatario estadounidense. La dictadura se comprometió con el mandatario estadounidense que nos dejaría salir a los 11 del grupo de los 75 que seguimos presos en Cuba. Mi sanción de privación de libertad extingue en el año 2028. Nos dijeron, van a salir una sola vez y al regresar siguen bajo la sanción de prisión que tenemos, que nos impide salir al exterior. Hay quien dice que puede ejercer presión psicológica a ver si nos da por abandonar nuestro deseo de seguir luchando dentro de Cuba, y al conocer las ventajas claras y visibles, palpables ventajas de vivir en una nación libre, democrática, justa y próspera, decidamos quedarnos. Pero eso no va a suceder. Nuestro compromiso es allí dentro y allí vamos a seguir luchando hasta que tengamos en Cuba un San Juan en La Habana, una sociedad libre, próspera por toda Cuba, como la tienen en Puerto Rico, con sus problemas, con sus dificultades, pero tienen las bases para vivir, crear, trabajar y hacer su vida, su destino, sin que nadie les controle como le pasa al pueblo cubano. Profesor José Vilasuso, te quiere preguntar algo. Ferrer, ¿cómo está usted? Estamos escuchando como siempre. Un
fuerte y fraterno abrazo, hermano mío. Contento de poder estar al habla con ustedes y contento muchísimo más de haber pasado por Puerto Rico y haber disfrutado, como dije anteriormente, de la hospitalidad allí de San Juan. Muchas gracias. Bueno, mire, esto es más que una pregunta, es una petición. Recientemente usted dijo que era importante que las personas que estamos en el exilio, que informáramos al pueblo de Cuba sobre cómo se vive aquí. O sea, ese es un aspecto que para nosotros eso es fundamental. Tenemos en ese sentido algunos proyectos, aquí hay algunas publicaciones, hemos tenido algunas publicaciones que en algunas oportunidades hemos podido introducir en Cuba, pero desafortunadamente cuando esto se plantea, con mucha frecuencia no se ve en toda su intensidad, y fue muy oportuno que usted dijera eso, o sea, díganle al pueblo cubano cómo se vive en libertad. Yo quisiera que usted sobre eso reincidiera, fuera quizás hasta más explícito y que hiciera ver la necesidad que tenemos de poder introducir y el efecto que esto va a hacer en el pueblo de Cuba. Sí, cómo no. Cuando llegué a Puerto Rico, igual que cuando llegué a Miami, comprendí lo mucho que estaba faltando en Cuba. Vídeos, testimonios filmados que se puedan enviar a un correo electrónico que nosotros podamos descargar, pero que también se puedan colgar en Facebook, en Twitter, para nosotros moverlo en las redes sociales y a la vez descargarlo y llevarlo en disco, en pendrive, en memory flash, a la mayoría de los hogares cubanos. Nosotros tenemos la red más amplia que ha existido nunca en Cuba para informar al margen de la dictadura. Le guste o no le gusta la dictadura, estamos informando siempre con disco, con DVD, con vídeos en ese soporte digital y con materiales impresos. Si si toda la semana los cubanos exiliados de Puerto Rico y los puertorriqueños solidarios con la causa de Cuba dedican solo 5 minutos a la semana de su tiempo, encienden su móvil y, por ejemplo, van al mercado y dicen lo siguiente: estoy en el mercado tal de la calle tal o del lugar tal de San Juan, Puerto Rico. Miren cómo adquiero los alimentos que necesito para mi familia. Miren la variedad, los precios. Yo soy un albañil, o soy un taxista, o soy un médico, o soy un profesor. Mi salario es de tanto. Comprar los alimentos no es un problema, como sí es un problema en Cuba adquirir lo necesario para vivir, para alimentar a los niños, para sustentar a la familia. Miren cómo es esta cuestión. Y ese vídeo de 3 o 4 minutos nos lo envían, eso hace una diferencia enorme, esa comparación de cómo se alimenta, cómo vive una persona en libertad, eso impacta fuertemente. Pero a la semana siguiente, la persona hizo un vídeo de cuántos canales de televisión tiene, cuál es el costo que tiene ver esa televisión, las noticias, la variedad, la pluralidad, la riqueza de buena parte de la programación. El cubano compara y va dándose cuenta. Mucha gente que hoy solo piensa en la inmediata subsistencia porque no le queda un minuto para indagar o no tiene fórmula, fuente para saber qué pasa fuera de Cuba, y que el régimen le dice todos los días con su televisión que se paga con el sudor del pueblo pero se usa solo para beneficio de la dictadura, que sí, que las cosas en Cuba puedan estar mal, pero que en el mundo están peor. Ese vídeo, el otro que hace un vídeo, o la misma persona, cómo se viaja en Puerto Rico, las carreteras, el transporte. Cuba está destruida, todo está en quiebra, en crisis, y esos vídeos levantan el ánimo, la gente compara, la gente se indigna, brota y se abona la rebeldía, y alcanzamos más pronto la libertad. José Daniel Ferrer, te habla Jay Martínez. Yo salí de Cuba en el 1980 con 17 años de edad. Yo estuve dentro de la Embajada del Perú, no sé si has oído hablar de eso. Yo fui uno de los 10.800 cubanos que entramos a mi corta edad, a mi juventud, a la Embajada del Perú para lograr el asilo y luego salir de Cuba. Yo viví la etapa de la llegada a Cuba de los viajes de la comunidad, 1978, 1979, cuando por primera vez los cubanos comenzaron a viajar a Cuba, que se habían ido en los años 60, logran, después de 15 o 20 años de la tiranía, logran regresar a Cuba en los viajes familiares a reencontrarse, le llamaban el reencuentro familiar.
de esos viajes, que eso trajo mucho, pero mucha discusión en aquella época, porque había, como existen y siempre han existido en el exilio, los grupos que no quieren ningún tipo de acercamiento con el régimen. Hay otros grupos que son más moderados, que sí abogan por el reencuentro familiar, y al cual yo pertenezco a ese grupo. Yo entiendo que la comunicación y el encuentro familiar tiene que ser todo el tiempo abierto, porque el tiempo sigue pasando, seguimos envejeciendo y el régimen sigue ahí. Entonces la familia no tiene por qué pagar el precio, y si tú tienes familiares en Cuba que están pasando hambre y necesidad y tú estás aquí, lo puedes ayudar, tienes que hacerlo. O sea, porque la familia es primero que nada. Sin la familia no hay país, no hay institución, no hay iglesia, no hay religión. La familia es la primera institución creada por Dios cuando creó a Adán y Eva. Entonces, y yo soy creyente de eso. Sin embargo, hay gente que plantean que eso que tú acabas de plantear de los videos, de que el cubano vea, yo estoy 100% de acuerdo contigo en eso. Pero hay gente que dicen que esto lo que hace es que provoca en Cuba que la gente se quiera ir más. O sea, no provoca la rebeldía esa de querer tumbar al régimen, sacarlo, sino lo que provoca es el deseo de que hay que irse y salir de Cuba. O sea, ¿qué tú opinas de eso? Sí, no, ahí hay bastante de verdad. Ahora, el mensaje... Déjame, José Daniel, déjame hacer otra... acuérdate que estamos en el capitalismo. Déjame hacer otra pausa comercial, porque hay que anunciar a los que sostienen el programa. Y entonces regresamos inmediatamente. Estamos conversando en vivo con José Daniel Ferrer, expreso político cubano, y fundador y dirigente del UNPACU en Cuba. Así que regresamos nuevamente. Esto es Cuba 630. Yo soy Jay Martín y estamos en vivo. Tú escuchas en Noti1 a Jay Martínez en Cuba 630. De regreso al programa Cuba 630, yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico, para Puerto Rico y para el mundo entero a través de Noti1.com y a través de nuestra página en Facebook Cuba 630, que me imagino que José Daniel Ferrer sabe, porque ahí le publicamos bastantes cosas de UNPACU. ¿Conoce Cuba 630 en Facebook? Lo sabemos y lo agradecemos mucho. Sí. Aquí está el licenciado Guillermo González, que acaba de incorporarse y quiere saludarte. Sí, José Daniel, ¿cómo estamos? Un saludo a todos los radioescuchas. Recuerda que estuvimos hablando sobre la posibilidad del plebiscito y la importancia de la unidad sustancial y efectiva de las fuerzas opositoras al castrismo, ya después que habían hablado tú y Antunes. Exacto. Un abrazo fraterno para usted. Igual, un abrazo fraterno para ti. No puedo estar más de acuerdo contigo. A lo mejor fundamos aquí un capítulo de la Unión Patriótica de Cuba en Puerto Rico, porque creo que estoy de acuerdo contigo en 151%. Y aquí tenemos a Miki, mi querido amigo y hermano, que es un gran organizador, así que no te voy a quitar más tiempo ahora, porque como dice Jay, estamos en el capitalismo, el tiempo es corto, tenemos una hora, así que un abrazo fraterno y te sigo escuchando. José Daniel, en el 80, según los expertos, cuando comienzan los viajes de los exiliados cubanos que comienzan a ir a Cuba después de 20 años de una separación terrible, que nosotros como jóvenes en aquel momento, pues claro, no era mi caso porque yo sí sabía, yo vengo de otra parte, ¿no? Pero la gente comienzan a ver, los cubanos que llegan, que el régimen nos había dicho todo el tiempo que aquí se estaban muriendo de hambre, que todas las fotos eran mentiras, que las casas eran de cartón, que aquí a la gente se le tiraba a los perros, que si los negros aquí los maltrataban, que si los cubanos aquí estaban pasando trabajo. Cuando esa emigración llega a Cuba lleno de regalos, de ropa, bien vestidos, saludables,
con dinero, con dólares, y nos encuentra a nosotros allí ya en el 80, en aquella terrible miseria, aquel hambre, toda aquella, porque esa escasez que hay en Cuba ahora la ha habido siempre. O sea, yo fui, como yo a veces le digo aquí a la gente, yo estuve en Cuba hasta el 80, pero yo fui pionero, yo fui a la escuela al campo, o sea, yo he pasado toda, yo tuve libreta de comida, libreta de la ropa, la libreta, o sea, yo he pasado, y eso en Cuba no ha cambiado, eso ha continuado, o sea, es el mismo, o sea, que la Cuba que yo viví es la que se está viviendo hoy. Por eso que yo a veces cuando hablo les digo, yo sé lo que es aquello porque yo lo viví. O sea, yo fui a la escuela del campo, yo fui adoctrinado, yo fui parte de la generación del experimento terrible del hombre nuevo con los rusos y el Che Guevara. O sea, yo conozco el adoctrinamiento salvaje a que fuimos sometidos mi generación de jóvenes cubanos, de niños en aquel momento. Entonces, lo que se dice es que, bueno, lo que provocó aquello fue el Mariel, la embajada del Perú, pero no hubo una rebelión, una rebeldía. Si puedes ampliarnos sobre eso. Sí, cómo no. Primero, permítame, de manera sintética, cuando escuchaba a Guillermo hablar de que posiblemente se abra un capítulo de la UNPACO en Puerto Rico, me decía, hay que quitarle 6 meses más a la dictadura si eso sucede de inmediato. Perdieron más rápido entonces. Bueno, sobre lo que usted me dice, eso es cierto, toda cuestión humana tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Lo que hay que ver en la balanza, ¿qué pesa más? Si lo positivo, lo que da buenos resultados, o lo negativo, lo que da malos resultados. En estos momentos las cosas están en un momento, valga la redundancia, muy positivo para hacer que esos testimonios, acompañados de un mensaje de solidaridad y de una exhortación a allí ustedes en su país, pueden alcanzar lo que tanto deseamos los cubanos de dentro y de fuera. Estamos en un momento muy propicio para alcanzar derechos, libertades, bienestar, prosperidad, como nunca antes lo habíamos tenido. Así que mi mensaje, mi exhortación desde San Juan, Puerto Rico, desde Miami, desde Houston, Texas, es que luches allí, que nosotros te apoyamos. Sabemos que no es lo mismo luchar de frente ahí al enemigo, pero yo también lo hice. Muchos de ustedes lucharon mucho y tuvieron que salir en un momento en que no había otra opción, era salir o morir, casi seguro para muchos. Por lo tanto, los tiempos cambian, no es lo mismo, además no es lo mismo el mensaje que transmitimos nosotros como fuerza política organizada que el que transmite un familiar que cuando va a Cuba no quiere que su familiar tenga problemas, y muchos van hasta con el temor de que ellos tampoco quieren problemas, y hablan y dicen, pero nunca van a la raíz del problema, nunca mencionan cuál es la esencia del hambre, la miseria y la opresión de Cuba, por temor a lo que eso puede atraer. Nosotros sí decimos siempre cuál es la raíz del problema y cuál es la solución que el problema lleva. Es decir, puede que motive a muchos a decir, me voy, pero sobre todo estamos seguros que va a motivar a muchos a decir, voy a luchar aquí por tener aquí lo que hay allá y en otras partes, gracias a que esos pueblos tienen hace mucho tiempo derechos y libertades que aquí no tenemos. Vamos a conquistar lo que la dictadura nos quita. Sí, José Daniel, nosotros hacemos un ejercicio de democracia con las personas que entrevistamos, y es permitirle que el público oyente llame ahora, el que quiera llamar, y te pregunte lo que sea, que tú le vas a contestar. Magnífico. Y puedas hablar así con el pueblo de Puerto Rico, con los cubanos. O sea, de esta forma abrimos el 758-7230, 758-7230. Si escucha fuera de Puerto Rico, puede llamar con el 787-758-7230. Queremos que haga una pregunta sólida y con respeto. Usted puede preguntar lo que usted quiera, pero con respeto. 758-7230, 758-7230. Fuera de Puerto Rico, 787-758-7230. Estamos hablando con José Daniel Ferrer García, presidente o director líder principal de la Unión Patriótica de Cuba, conocida como la UNPACU. Eso es así. Vamos a tomar la primera llamada por aquí. Cuba 630 está en el aire. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Asterio Rodríguez, ex dirigente obrero cubano. Adelante. Amigo Ferrer, sí, una breve pregunta. Discrepo con usted en su 100% sobre el levantamiento del embargo a Cuba. Eso le daría más dinero, porque cogerían fiado y no le pagarían a nadie. Eso serviría para que usted también recibiera algún dinero para salir fuera de Cuba.
a poder hablar acá, porque dentro de Cuba no tiene una emisora, ni un periódico, ni nada donde hablar. No hay dentro de Cuba, y no se ha conectado usted con organizaciones patrióticas, que no tengan que esperar no 56 años más, sino 560 años para lograr la libertad de Cuba. No tiene contacto con patriotas que estén dispuestos a la lucha fratricida, si se quiere, para lograr el derrocamiento de la tiranía comunista. Bueno, mire, usted... Gracias, Austerio. Gracias, Austerio. Quédate escuchándolo por la radio para darle oportunidad a otra gente. Gracias. Ok, adelante. Sí, primero mi saludo fraterno para usted. Puede ser que usted tenga razón en algo de lo que plantea. Nosotros estamos completamente seguros de que la mejor fórmula que tenemos para resolver el problema cubano es la que estamos poniendo en práctica, y estamos trabajando y estamos obteniendo resultados. Somos de lo que decimos: si alguien nos demuestra que hay una fórmula que aliente más a los cubanos, que haya un discurso que aliente más a los cubanos a luchar por su libertad y por sus derechos, nosotros cambiamos de inmediato por el bien de la patria que sufre y nos sumamos a esa fórmula efectiva que va avanzando en medio de la compleja realidad cubana. Hasta el momento nuestra fórmula y nuestro discurso es el que mejor resultado nos ha dado, al punto de que hemos podido organizar y motivar a la lucha más cubanos de lo que se había podido lograr antes por todo el territorio nacional. Ok, vamos a tomar aquí otra llamada rápidamente, 758-7230. Adelante, está en el aire. ¿Conmigo? Sí. Saludos, le pregunto, bajo el régimen, ¿qué cosas a través de los años se pueden señalar como buenas? Porque siempre es bueno leer y escucharlos ustedes, pero cuando siempre se habla de todo malo, no digo que sea de algo bueno, y no sé mucho de todo lo malo, pero debe de haber ciertas cosas que se puedan resaltar, y el por qué un pueblo completo no se ha levantado con este régimen. Ok, gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. Quédese oyendo en el radio, José Daniel. Sí, el caso de lo que pasa en Cuba es muy conocido porque lo vivió la Unión Soviética durante 70 años y lo vivieron otras naciones de Europa durante 40 y más años. El régimen como tal, como todo régimen de corte comunista o fascista o nazi, que son muy parecidos, obvio que hace algunas cosas aparentemente positivas, pero su fin es negativo, porque es con la intención de poder controlar y someter a la inmensa mayoría. Hemos visto que en Cuba todo el mundo ha podido ir a la escuela, pero también hemos visto que se va a la escuela con la clara intención de recibir un adoctrinamiento político que nos convierte en dóciles instrumentos de una férrea dictadura. Es decir, estos regímenes, como diría Václav Havel, solo están a favor del hombre en la medida en que necesitan hacerlo para que el hombre esté completamente a su servicio. El régimen ha vendido muy bien la propaganda de que en Cuba se estudia gratis, que la medicina es gratis, y eso obviamente ha sido la punta de lanza de la tiranía por todos esos años, y venden eso, le han vendido eso al mundo, ¿no? Y entonces en países como este capitalista, pues claro, aquí la educación hay que pagarla y la medicina hay que pagarla. Pero el que no tiene para pagar la educación también estudia, eso es lo que no se dice. Y el que no tiene para pagar el plan médico, también el gobierno le provee un mecanismo para que tenga la medicina gratis, que esas cosas tampoco se dicen. Entonces, pues, el oyente te estaba hablando sobre eso, porque es verdad, todo lo que hoy es negativo. Pero es que dentro de esa tiranía no hay nada positivo, todo es negativo, porque lo que dice José Daniel, la educación está completamente adoctrinada, y usted no puede estudiar, aunque usted pueda estudiar gratuitamente, no puede escoger lo que va a estudiar o lo que a usted le guste, tiene que decir lo que ellos digan. Y si usted tiene sus hijos aquí, usted decide o va a la escuela pública y no paga del gobierno, o lo envío a un colegio privado, católico, presbiteriano, mormón, de la religión que usted sea, porque usted quiere que su hijo se eduque bajo la doctrina religiosa en la cual usted cree, y eso es permitido. En Cuba no, en Cuba no, hay una sola religión, hay un solo partido y hay una sola ideología, que es el comunismo y el socialismo de Fidel y Raúl Castro.
Recuérdate el arrendamiento de los médicos a países extranjeros y que se les paga menos de lo que cobra el gobierno por los servicios médicos y de otros trabajadores de la salud. La educación en realidad, que ha sido instrucción con adoctrinamiento, ha venido mucho a menos en tiempos recientes, que todas esas cosas no se dicen, aunque también aceptamos que a veces acá en tierras donde hay libertades civiles y políticas, también si tú vas a una escuela privada o vas a una pública, hay una cuestión de calidad, para ser completamente honesto sobre esto. 758-7230 nos puede llamar. Vamos a tomar otra llamada por aquí para que converse con nuestro invitado José Daniel Ferrer de Cuba, quien está de visita en Estados Unidos y estuvo aquí en Puerto Rico. Buenas tardes, está en el aire. Buenas tardes. Le habla el señor González de Barrio Obrero. Sí. Pues mira, son cosas que a veces uno, yo no sé si ustedes están a favor de la apertura de Cuba, pero yo encuentro que los pueblos no se deben de oprimir, ningún pueblo se debe oprimir, debe de tener, mira, yo abogaría hasta por todo lo que todo el mundo la misma común moneda, el común pago, todo el mundo se le pague igual. Yo sé que es una cosa que tendría que venir Cristo del cielo y hacerlo, pero que sería lo ideal para el mundo completo, que todo el mundo, porque todo el mundo necesita de alguien. Yo necesito de ti, tú necesitas de mí, y así nosotros necesitamos de Cuba, Cuba necesita de nosotros. Yo no estoy que se le prohíba las cosas a Cuba, que que pongan tranques para que no entre papel de baño, no entre comida, no entre qué sé yo qué. Ellos tengan que hacer 20.000 maniobras para poder conseguir sus cositas, igual que los venezolanos, que igual que cualquier otro país del mundo. Debemos de vivir en un mundo ideal, que todo el mundo pueda negociar con todos nosotros. Yo sé que hay mucho sufrimiento de ustedes de Cuba, que han sacado personas de Cuba, igual que ustedes a veces no pueden entrar a Cuba siendo su país. Eso no debe ser. Gracias González. Gracias por tu opinar. Profesor, ¿usted quiere preguntarle algo a José Daniel Ferrer? Porque vamos a terminar ya la llamada. Si tiene alguna pregunta, licenciado. Bueno, José Daniel, mire, una segunda pregunta que nos interesa mucho. En este momento se sostiene en diversas oportunidades que la oposición pues que no tiene fuerza suficiente o que no tiene respaldo, en fin, fundamentalmente las grandes cadenas noticiosas internacionales con mucha frecuencia hacen referencia a que la oposición no tiene pueblo, que la oposición es débil, etcétera, y entonces justifica el hecho de que ellos no le den importancia a noticias, por ejemplo, las actividades de un PACO. Yo quisiera que usted respondiera de una forma categórica a esta verdadera campaña, ¿verdad?, que se está desarrollando internacionalmente y que es necesario aclararla. Sin duda, tenemos una respuesta muy precisa, muy clara, contundente, y es que nosotros tenemos más fuerza en Cuba que la que tuvo la disidencia en Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, un año antes de que se cayese el comunismo. Nosotros tenemos más fuerza en Cuba en la actualidad que la que tenía Fidel Castro cuando luchaba contra Batista en el año 1957. Nosotros estábamos más cerca de cambiar las cosas en Cuba de lo que muchos pueden imaginar, y sobre todo esa prensa a veces que no es objetiva y que también resulta muchísimas veces hasta malintencionada. Okay. Otra cosa, y volviendo a lo que aquí en Puerto Rico desconocen, un cubano que vive en Camagüey puede viajar libremente hoy a La Habana. No, ni un santiaguero, ni un guantanamero. Los ciudadanos del interior van a La Habana y si no tienen una serie de documentos que resulta muy difícil tener porque depende de que alguien con un espacio suficiente en su vivienda le legalice como que va a estar unos días de visita y cosas así, pueden resultar detenidos, como resultan muchísimos todas las semanas y deportados al interior de la isla. Hay una apartheid, una cuestión de discriminación marcada con los del interior de la isla. Y usted me está recordando un tema que me pidieron 3 jóvenes en Galeano, en La Habana, el día antes de que yo viajase a Estados Unidos. Cuando supieron quién yo era, me dijeron, ¿por qué no hablas cuando tú llegues a Miami de lo que pasa aquí con los orientales? Cómo nos persiguen y cómo nos discriminan. Ok, y la otra pregunta que tengo, y esto es que, ¿cómo se llama? El cubano
típico, el cubano típico, ya no permiten entrar en los hoteles y las cosas, como han dicho anteriormente. Sí puede entrar, por ley ya puede entrar, pero por dinero, por sus recursos como trabajador, como profesional cubano, le es imposible. Los precios son la barrera que convierten a esos hoteles todavía en un lugar inalcanzable para una persona que no tenga familias en el extranjero, que coteen esa visita al hotel, o que sean altos funcionarios de la dictadura, que roban mucho, tienen muchas entradas y sí pueden darse la vida que a ellos le convenga. Está bien. Sí, José Daniel, aquí Guillermo, espero que fundemos la UNPACU acá en Puerto Rico. Mira, dos preguntitas, una breve y una menos breve. No sabemos en estos momentos, ¿verdad? Presumo, si tú vas a poder volver a salir de Cuba, pero sabes que está pautado un segundo encuentro nacional cubano entre el 12 y el 14 de agosto de este año. Estoy seguro, y espero que así nos lo confirme, de que la UNPACU va a estar debidamente representada en este segundo encuentro nacional cubano, porque van a hacer mucha falta. Quiero ser yo quien vaya. Ahora va a depender en buena medida de la dictadura, porque incluso hemos estado valorando que yo me quede fuera hasta esa fecha, pero hay una realidad que me impide estar tanto tiempo fuera, y es que están atacando a la UNPACU de manera, bastante fuerte desde el mismo día en que salí. En 4 días, en los últimos 5 o 6 días, hemos tenido 4 viviendas de la UNPACU allanadas, asalto contra la sede de la UNPACU, y la policía política está haciendo todo cuanto puede para crearnos problemas internos allá, y yo debo estar acompañando a mi gente. Si me impiden salir, cosa que deseo muchísimo porque me parece muy positivo, muy importante lo que está haciendo Cubanos Unidos de Puerto Rico, entonces enviaríamos al mejor delegado que pueda representando de la mejor manera posible. Y como estoy convencido que para esa fecha vamos a tener una buena estructura de UNPACU en Puerto Rico también, va a estar el delegado del interior de Cuba y va a estar el delegado también ahí de Puerto Rico, representándonos dignamente. Mira, pues entonces espero que tú y yo somos amigos por Facebook, así que espero que nos mantengas informados sobre todos esos desarrollos y la eventual creación de un capítulo de la UNPACU aquí en Puerto Rico, y sabes que te vamos a ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance, como dijo el filósofo muy conocido aquí en Puerto Rico, don José Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. La última preguntita menos breve es si tú nos podrías abundar un poquitito más, muy brevemente, sobre el arrendamiento de los médicos y otros trabajadores de la salud a diferentes países extranjeros, creo que son 67, y cómo eso ocasiona deficiencias en los servicios médicos a la población cubana. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Quiero pedirle además que usted me pase un breve mensaje por el chat de Facebook. Sanel, soy yo, Guillermo, simplemente para no tardarme en buscar entre tantos amigos su cuenta, ¿no? Y a veces hay cuentas que se parecen mucho, para no equivocarme con alguna cuenta que pueda llamar. Claro, cuenta con eso. Sí, mira, el tema de la salud en Cuba es uno de los tantos temas muy complejos y que están afectando muchísimo a la población. En Cuba apenas quedan buenos médicos en los hospitales, en los policlínicos. En Cuba la infraestructura médica está muy deteriorada, y sobre todo en las provincias del interior. Es decir, cuanto más al oriente, mayores dificultades, mayores deficiencias. Los médicos cubanos, muchos, han optado por irse definitivamente del país a trabajar en libertad y hacer su vida en un ambiente propicio. Otros buscan desesperadamente las llamadas misiones para esos países que acaba usted de mencionar, ese número de países que usted acaba de mencionar, porque trabajando acá en Cuba, aun cuando le han subido un poco el salario, no pueden apenas ni alimentarse, ni alimentar a su familia, y mucho menos adquirir ciertos bienes que las familias, las personas necesitan en la sociedad moderna. El régimen incluso se ha dado cuenta de ello, y ahora se anunció de que le van a vender laptops, es decir, ordenadores portátiles a un precio asequible, alcanzable por los médicos, y se habla también de posibles ventas de autos de uso para que los médicos, ambicionen menos salir definitivamente del país o vivir de misiones en misiones, porque la dictadura se ha
percatado, ha podido notar hasta dónde el descontento de la población porque no encuentran al médico debido, al especialista que necesitan, porque no hay un estomatólogo, porque no hay un urólogo, porque no están las medicinas que requieren su tratamiento, y eso ellos saben que puede ser en un momento dado, cada vez más cercano, una explosión de las tantas motivos de explosión, de los tantos motivos que los cubanos van sintiendo, teniendo para, rebelarse contra la dictadura. También el régimen ha visto cómo organizaciones como la UNPACO hemos ido captando médicos y hemos ido implementando actividades bastante modestas en el campo de la salud, por lo menos para llevar la mínima atención o la atención primaria necesaria, la medicina que requiere la persona y otros tipos de ayuda que cada vez necesitan más los cubanos. Eso también lo hemos visto, cómo lo han ido sintiendo y cómo han tratado de buscarle respuesta a nuestros modestos servicios, a un pueblo muy necesitado de debida atención médica. Eso, le repito, se ha venido agravando y en la medida que la crisis se ha ido pronunciando, los médicos cada vez abogan o buscan cómo buscar soluciones a sus problemas en otras tierras. Y eso hace muchísimo daño a la cuestión médica, a la cuestión de la salud en Cuba. José Daniel, quiero darte las más sinceras gracias por esta entrevista y nada, desearte mucha suerte y mucho éxito, porque tu éxito dentro de Cuba es el éxito de toda Cuba y de todo el exilio. De todos los cubanos. Y sobre todo mucha suerte, porque te hace falta, hermano. Sabemos gracias, que aquello no es fácil. Y que todo continúe bien, sobre todo que te mantengas saludable y que puedas echar para adelante. Muchas gracias y un abrazo desde Puerto Rico, y algún día nos conoceremos por acá. Si vienes al segundo encuentro, pues trataré de estar ahí para conocerte y darte un abrazo. Venga aquí a la estación con nosotros. Claro, claro que sí. Un abrazo. Un abrazo, José Manuel. Otro fuerte para ustedes. Es un placer haber estado con ustedes y nada, pienso que si no me permiten ir a San Juan, ya derribaremos la dictadura dentro de no mucho tiempo e iremos a San Juan ya con una Cuba libre. De todas maneras vamos a ir y nos vamos a dar un abrazo debidamente. Gracias, muchas gracias. Un Paco. Que viva. Bueno, José Daniel Ferrer, tremendo, un guajiro aguzado, como se dice, un hombre, él es de las provincias orientales de Cuba, de Santiago de Cuba, un santiaguero, y la verdad que le deseo mucha suerte, porque no es fácil lo que él está haciendo dentro de Cuba, no es nada fácil. El próximo domingo yo creo que no va a haber programa, porque tenemos la cuestión de la política, y ese día es un día, no va a haber programa. Yo no creo, me parece que es el próximo domingo, las elecciones, ¿no? Las primarias, y eso va a traer, acuérdate que están las primarias de ¿cae 5? Sí. ¿El próximo domingo cae 5? Sí, yo creo que sí. Ay, María. 6. ¿Es la primaria? Pues la primaria es el 5. No, las primarias son los domingos, eso no va a ser un 6. Es el 6. Es el 6. Bueno, que pues posiblemente, imagino, con la cobertura que va a haber, y tú sabes, sobre todo la de tu pariente Ricky Rosselló y Pierluisi. No, pariente mío no es. Que esa va a traer mucha, eso me imagino que hasta las 4 de la tarde no se va a saber, y lo que vengan los comentarios, o sea, estoy asumiendo eso, no me lo han informado todavía aquí en Noti1, pero a base de la experiencia que tengo, me parece que ese domingo va a estar caliente. Bueno, tú nos dejas saber, si venimos a hablar de Cuba. Venimos a hablar de Cuba. El domingo 5, ¿no? El 5, sí, ese que es el día de la... Bueno, pues tú nos dejas saber. Yo lo que le recomiendo es que usted vaya a votar por Hillary Clinton. Denle el voto, porque la historia nuevamente nos pone en bandeja de plata decidir en Puerto Rico quién va a ser la próxima presidenta de los Estados Unidos. No vamos a cometer el error de que se cometió con Obama, que sabiendo que, porque ya Hillary Clinton inevitablemente va a ser la candidata, estamos a ley de 70 y pico de delegados, y en Puerto Rico se llevaría 65, esto sería jaque mate para Bernie Sanders. Espero que los puertorriqueños sean inteligentes, porque nos conviene Hillary Clinton en la Casa Blanca por muchas cosas, muchas razones, sí. Y yo creo que es dándole esa victoria a Hillary aquí en Puerto Rico, que sería el jaque mate para Bernie Sanders. Eso es algo trascendental para los demócratas.
Y yo los invito a que den ese voto. La otra vez yo me acuerdo que aquí muchos cubanos republicanos de clavo pasado, como dicen en Puerto Rico, le votaron por Hillary para que Obama no saliera, porque se decía que Obama era comunista, que esto, que etcétera, etcétera. Toda aquella paranoia. Mucha gente, ¿no? Y lo hacía público, entre ellos el Capitán Tormenta en la radio. No, yo fui y voté por, aunque soy republicano, voté por Hillary para que Obama no saliera. Y yo aquí en esta emisora, en aquel momento, estoy hablando hace 8 años, les decía, han cometido el error más grande porque teníamos que darle la victoria a Obama. Había que dar la victoria a Obama en Puerto Rico. Oye, yo igual que tú simpatizo con el Partido Demócrata en los Estados Unidos, pero aquí pues tengo mi posición, que cada cual haga lo que dicte su conciencia. Si usted se siente contento con usted mismo, haga lo que usted crea. Y la Junta, háblame de la Junta. ¿La Junta va o no va? No, lo de la Junta yo se lo dejo a Miki por unas declaraciones que hizo hace poco Rafael Hernández Colón, pero aunque yo puedo hablar con quien quiera que venga aquí a la estación, nos reunimos en la cafetería y hablamos de Puerto Rico, en este programa yo creo que siempre nos debemos limitar a hablar de Cuba, porque no nos da el tiempo para hablar todo lo que tenemos que hablar de Cuba, si vamos a entrar en los asuntos de Puerto Rico. Pero yo con mucho gusto a quien venga aquí y me visite y me diga, ¿quiere estar una hora? Vamos a dejarle, hablamos de Puerto Rico. Vamos a dejarle la Junta a los que van a entrar ahora. Okay. Que Dios bendiga a Cuba, que Dios bendiga a Puerto Rico. Que viva Cuba libre. Ya nos vamos. Viva Cuba libre. Aquello nos ayuda o no nos ayuda. Si nos concentramos en lo fundamental, alcanzamos nuestros objetivos. Durante la visita la subsecretaria de Estado Roberta Jacobson, el secretario de Estado John Kerry y Barack Obama a Cuba, tuvimos los escenarios más propicios, más favorables para que el tema de la lucha por la libertad y la democracia de Cuba no solamente se oyese en naciones tan distantes como Japón, Australia, Sudáfrica, la India, sino que también al haber tanta información, tanta solidaridad, tanto apoyo venido o manifestado desde diferentes partes del planeta, nosotros bajábamos y seguimos bajando y lo vamos a seguir haciendo, todas estas informaciones a través de los pequeños espacios a los que acudimos para conectarnos a internet y las damos a la población, y el pueblo cubano entonces dice, la gente desinformada dice, la gente que viene siendo manipulada piensan, no estamos solos, hay mucha gente en el mundo solidaria, hay mucha buena prensa que habla de lo que está pasando en Cuba, y eso anima a un pueblo que sufre miseria y represión. Pero también vimos a un Raúl Castro hacer un papelazo, un ridículo enorme delante de la cámara de la televisión, que lo vio todo el pueblo cubano, cuando en aquella rueda de prensa Barack Obama le llama la atención y los periodistas terminan riendo. Y tengo que reprimir porque hay una potencia extranjera que me quiere minar las bases y quiere apoderarse de la isla. Todo falso, repito, pero estamos hablando de un pueblo, el pueblo cubano, que no tiene la posibilidad que tienen los puertorriqueños, que pueden oír esta emisora, pero pueden leer El Nuevo Día, pero pueden ver cuantos canales de televisión y cuantos medios de prensa quieran ver, leer, oír, porque hay libertad de expresión, porque hay internet al alcance de todo. Los cubanos no tienen esa posibilidad y el régimen sabe manipular muy bien, confundir, hacer lo necesario, lo que le conviene para que la gente se confunda y la gente a veces no sepa concentrarse en qué es lo que de verdad tienen que hacer y qué es lo que de verdad le hace muchísimo daño. Esta política del gobierno actual en Estados Unidos le desbarata la justificación, le desmonta el discurso. Otro de los tantos argumentos que tenemos para defender este tipo de política, que repito, no es la cuestión fundamental para democratizar a Cuba, nos ayuda, pero la cuestión fundamental es luchar nosotros los cubanos, los que piensan que esta política no es buena y los que pensamos que sí ayuda. Más allá de esas diferencias debemos aunar esfuerzos para poner fin a la dictadura, sin gastarnos en discutir si esto es bueno o esto es malo. Es hora de hablar de Cuba. De hablar de Cuba. Noti 1630 presenta a Jay Martínez en Cuba 630. La semana pasada en Casa Cuba hubo un evento
que estuvo Carlos Alberto Montaner, y entonces tuvieron dos disidentes aquí en Puerto Rico que llegaron de Cuba y vuelven a Cuba. Entre ellos estaba José Daniel Ferrer, de Unpacu, muy conocido para las personas que siguen las noticias de Cuba y consiguen las redes sociales, una persona muy activa que mantiene un movimiento bien agresivo, podríamos decir, dentro de Cuba, protestando y haciendo diferentes actividades en contra de la tiranía de los hermanos Castro. Y lo tenemos en la línea de teléfono. Vamos a escucharlo, a hablar con él brevemente. Sabemos que está... Buenas tardes, José Daniel Ferrer, ¿cómo estás? Te habla Jay Martínez. Bastante bien. Un abrazo fraterno para usted y para los amigos que le acompañan ahí en el estudio. Y un fuerte y fraterno abrazo para toda la gente buena, para toda la gente linda de Puerto Rico. Estuve en San Juan y pasé unos días allí en un ambiente muy agradable, muy solidario, hospitalario, y los tengo a todos muy presentes, a toda la gente que allí conocí. Un fortísimo abrazo para todos. José Daniel, hoy salió en el periódico principal de mayor circulación en Puerto Rico, vamos a decir, una página completa con una entrevista que le realizaron a usted esta semana cuando estuvo de visita. Y yo estaba escuchándole, a mí me llamó mucho la atención porque usted en esta entrevista dice que usted está completamente a favor del levantamiento del embargo a Cuba y que usted aprueba, entiende que la visita del presidente Barack Obama a Cuba fue positiva y que ayudó a la oposición interna la visita del presidente Barack Obama. Me llama la atención porque sabemos que en Miami diferentes grupos, vamos a llamarle más de derecha o ultraderecha, pues están completamente en contra del levantamiento del embargo y obviamente en contra, se han mantenido criticando ferozmente la visita de Barack Obama, que dice que nada ayudó a la disidencia interna, que esta fue una visita que es más bien para levantar la imagen de la tiranía de los hermanos Castro. Si usted pudiera abundar sobre esto. Sí, con muchísimo gusto. Nosotros siempre decimos que además de respetar las opiniones diversas y diferentes sobre este tema, también no estamos completamente convencidos de que la democratización de Cuba en un 90 y tanto % depende de los cubanos que luchamos dentro y de los cubanos que no olvidan a la patria que sufre y siguen luchando desde el exilio, desde la diáspora. Ahora bien, con o sin la actual política estadounidense, los cubanos vamos a continuar luchando y estoy completamente seguro de que vamos a alcanzar la libertad y la democracia. Pero este tipo de política, como la que viene sosteniendo el actual presidente de los Estados Unidos, es mucho más inteligente y permite que los que estamos dentro nos movamos con mejor o con mayor precisión, con mejores resultados en nuestra lucha dentro de la isla. ¿Por qué? Por varias razones. Número uno, el embargo estadounidense le está sirviendo, sobre todo, apenas queda algo de embargo, es más una justificación que le queda ahí a la dictadura para decir el hambre, la miseria, la represión que aquí se vive, tiene que ver mucho con el embargo. El embargo nos impide avanzar económicamente, eso es falso, pero eso es con lo que ellos se justifican.